Buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea desde donde te estás conectando. Bienvenidos a Conversaciones con Propósito, un espacio donde hablamos de crecimiento personal, bienestar emocional y decisiones conscientes para vivir mejor. Mi nombre es Jenny González, soy life coach y experta en mindfulness y hoy abordamos un tema que afecta a muchas personas, las deudas. Las deudas no solo impactan nuestras finanzas, también generan estrés, ansiedad y preocupación. Para hablar de este tema me acompaña mi querido amigo Jesús Durán, coach de finanzas personales, quien ha ayudado a muchas personas a reorganizar su vida financiera y a recuperar el control de su propio dinero. Bienvenido, Jesús. Hola, buenos días, buenas noches, como dices tú, buenas tardes, de donde punto que sea. Traté de memorizarlo y no pude. Pero así es, para todas las personas que están pues acá conectándose ahorita o quienes lo van a ver posterior. Un gran saludo y gracias a ti, Jenny, por haberme nuevamente invitado a tu excelente programa. Gracias. Bueno, Jesús, yo acabo de presentarte. Tú eh, eres coach de finanzas personales y tienes también experiencia en el área financiera porque empezaste pues también con una situación personal que has aprendido muchísimo y yo confío mucho en todo ese camino que tú has recorrido y toda esa experiencia que te da la base para poder darnos tips de cómo mejorar. En este caso hablamos de las deudas, porque tantas personas terminan atrapadas en las deudas. Sí, bueno, primeramente gracias pues por la introducción y ciertamente como lo dijiste, pues yo empecé en esto por una situación personal, la cual pues me hizo dar cuenta de que necesitaba preparación, ¿sabe? Preparación en esto. Y adicionalmente, pues como ya en aquel entonces yo sabía que tú también estabas en el mundo del coaching, me motivó aún más el comenzar y hacer una certificación de coach en finanzas personales, la cual pues obtuvimos casi que juntos, ¿no? Eh, y sí, una de las cosas que nos preocupa a todos es el tema de las deudas. Y no me gusta decir esta palabra, pero lamentablemente, que es la palabra que nos gusta decir, pues todos tenemos deudas. O la gran mayoría de nosotros tenemos deudas y vivimos con deudas. Decimos a veces justificamos que las deudas son pues parte ya normal de nuestra vida. Y pudiera decirse que sí, pero la idea es que no siempre sea así. O sea, no sea como un ciclo, ¿no? Que nosotros estamos repitiéndolo cada vez y cada vez, cuando desde que tenemos 20 años hasta que llegamos a 50, 60, 70 y todavía seguimos con ese ciclo. Eh, a- pero también podemos aprender a manejarlas, o sea, a manejarlas desde el punto de vista de ser más inteligente y tener deudas inteligentes. Yo llamo eso así como una deuda inteligente, porque no todas las deudas pudieran ser malas. Solo que nosotros no nos damos cuenta al principio de que adquirimos muchas deudas malas. Ujú. Ok. ¿Cuáles son esas deudas más comunes? Tú hablas de deudas inteligentes y deudas malas, pero ¿cuáles son esas deudas más comunes que tienen que ver en las personas? Bueno, fíjate, cuando hablamos también de deuda, yo me gustaría aclarar antes de responderte eso, que no nos debemos sentir culpables, ¿verdad? Cuando vamos Ujú. a atacar el problema o la situación de deuda en la cual nos encontremos, cada quien desde el punto de vista de su capacidad económica y en su nivel de profundidad, por decirlo así, ¿no? De la deuda que tiene. Eh, Más bien, podríamos decir que es un error de sistema. ¿Y por qué se dice que es un error de sistema? Porque el sistema económico en el cual nosotros vivimos, pues está hecho para eso. Está hecho para que tú te endeudes y la economía o la riqueza que tú tienes por tus ingresos, tanto de trabajo o por cualquier otro tipo de ingreso que tengas, se transfiera desde tu persona hacia las instituciones que te brindan, ¿verdad? Esa facilidad de crédito, porque así funciona el sistema. Y está bien, yo no estoy criticando como tal el sistema, porque eso es lo que se tiene, pero eh, cuando uno ataca las deudas o cuando uno ve
la suma o la cantidad de la deuda que uno tiene, a veces tiende uno a sentirse muy culpable, ¿no? De esto. Y la idea no es sentirte culpable, sino la idea entonces es empezar a aprender qué puedo hacer para yo liberarme de tanta deuda si tengo mucha o de las que tenga actualmente. ¿Cuáles son las más típicas? Ahora sí, respondiendo tu pregunta. Fíjate, nosotros normalmente las principales deudas, las más grandes deudas siempre van a ser la de los vehículos y la de las casas. Para las personas que adquieren su casa, eso es una deuda. Para las personas que adquieren vehículos, eso es una deuda. Si tienes una familia de 4 personas, vamos a decir, un ejemplo, tienes tu esposo, esposa e hijos, normalmente las 2 personas tienen 2 carros. Entonces, un carro para la mamá, un carro para el papá. ¿Funciona? Puede ser que sí, pero también nos pudiéramos preguntar, ¿podría funcionar con un solo carro? ¿Ya? Entonces, fíjate tú, nada más diciendo ese ejemplo, el ahorro que tú tendrías. Tengo 2 carros actualmente y estoy un poco apretado de dinero. ¿Puedo vender alguno de esos carros y quedarme con uno solo y solamente vivir con uno entre los dos y organizarnos de una mejor manera que pudiéramos utilizar uno? ¿Sí o no? Entonces, esa parte. Las otras deudas que son más, quizás desde el punto de vista en pequeñas en cantidad, pero mortíferas, como digo yo, en lo que es la extracción de tu riqueza, son las de la tarjeta de crédito. Porque las tarjetas de crédito tienen unos altísimos intereses, ¿no? Y entonces estas, además, están hechas con un sistema muy importante que yo creo que tú lo conoces mejor que yo, lo puedes explicar mejor que yo, que es lo que se llama la desconexión del dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una vidriera, tú estás en un supermercado o vas a un mall o lo que sea, ves algo que te gustó, no tienes el dinero en ese momento. Entonces empieza la tentación a llamarte allí y decir, oye, Gali, qué bien yo me vería con estos zapatos o este pantalón, o lo que sea, o lo que sea, lo que te llamó la atención. No tienes el dinero, pero tienes una tarjeta plástica. Entonces, ¿ahí hay dolor? No. Agarras tu tarjeta, sacas de la tarjeta, tac, compraste y te endeudaste. Así funciona el sistema y por eso yo decía al principio que es un error del sistema, más no de culpa. Más no de tu culpa. Estás allí, entraste en ese ciclo, entraste en el sistema, caíste y lo hiciste. Entonces, ese tipo son las deudas más comunes en las personas que utilizan mucho las tarjetas más frecuentemente y como son cantidades menores, pues bueno, lo vas haciendo, no te duele, vas aumentando tu deuda, pero lo que no estás viendo es que estás haciendo una transferencia de riqueza, como lo dije, y estás trabajando tu tiempo para pagar la riqueza de otro. Ay, imagínate. Esto está súper, súper interesante. Así que si esto te está gustando, regálame un like, comenta, comparte, deja tu comentario, deja tus preguntas, que con mucho gusto vamos a apoyarte, vamos a contestarlas en la medida en que nos vayan llegando. Así es. Pues sí, Jesús, Jesús, qué problema con las deudas en muchas oportunidades, ¿no? Y nos afecta de manera emocional. Tú dices que en el momento que usas una tarjeta de crédito, lo hace como que sin culpa, Sí. porque estás comprando, estás atendiendo el dolor. Quiero eso, no tengo la plata, pero no importa, aquí tengo la tarjeta. Aquí tengo la tarjeta. Y además la publicidad para endeudarte es, Abrumadora. nunca termina. Sí. Yo no sé dónde sacan tanto papel que todos los días te llega. Hola. Capital One quiere que tengas esta tarjeta con tanto porcentaje libre de interés por un año. Libre de interés por un año. Y si refieres a una persona, te va a ganar $500. Sí. O sea, esto también funciona un poco como con una red. Tú empiezas a reclutar gente para que se endeuden y a ti te dan $500, ¿no? Fíjate, esto no nos afecta a la salud mental inmediatamente, porque qué bueno poderme comprar mi pantalón, mi zapato, mi cartera, lo que yo quiero en este momento, que es inmediato. Quiero mi cartera y aquí está, ¡pum! Mi cartera, me la pongo. Me combinan con los zapatos. Pero a la larga, cuando esas tarjetas de crédito, la deuda es de este tamaño, grande, y no sé qué.
disfrutamos del placer, ¿no? De los placeres de la vida, como por ejemplo comprar algo. Eso te genera lo que llamamos la oxitocina y todo eso que ya lo científicos, pero no vamos a complicar ese tema acá, ¿verdad? Pero te genera placer, te genera ese placer, esa felicidad de que, oh, adquirí esto. En ese momento tú no estás midiendo consecuencias, ¿verdad? Consecuencias quiere decir, bueno, lo que viene después, porque no me diste que no tenías el dinero en ese momento. Tú crees, tu mentalidad te dice, bueno, mira, yo lo pago después, lo pago en cómodas cuotas y más nada. Porque tú ves el monto, ¿verdad? El monto, por ejemplo, puede ser $500, como pueden ser 100, como pueden ser 200. En ese momento, porque eso es lo que dice el papelito del precio de venta. Pero esos 200 se te van a transformar en mucho más. ¿Por qué? Porque precisamente estás adquiriendo la deuda a través de una tarjeta de crédito, la cual siempre te va a decir, ni te van a casi que hablar, sino que te va a decir siempre paga el mínimo, paga el mínimo, paga el mínimo. Y al pagar el mínimo, lo que estás haciendo es dejando parte de ese capital, ¿verdad? De lo que fue el costo total del producto que adquiriste, lo estás dejando como remanente para el próximo mes. Esa deuda se recalcula otra vez y sobre ese remanente te van a volver a montar intereses. Entonces, eso es lo que la gente no se da cuenta. Por eso, eso es el poder del interés compuesto. Entonces ese interés compuesto trabaja en tu contra completamente. Entonces aquí yo le voy a dejar una sola pregunta a todo el mundo. ¿Por qué no nos volvemos unos generadores de crédito nosotros? ¿Por qué no vendemos ese producto nosotros? Y ese crédito lo agarramos y nos lo dan a nosotros. También lo podemos hacer. O sea, no quiero decir con esto que no compres, pero sí- lo que quiero decir es que transformemos un poco nuestra mentalidad de ser tan consumidores y también nos volvámonos vendedores, por ejemplo. Vendedores. Ujú. Ajá, explícanos eso. Bueno, lo que estoy diciendo en este aspecto es que de repente tú puedes transformarte también en una persona emprendedora. Claro, trata de tener o tratar de tener un ingreso extra del que ya tienes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros trabajamos bajo salario, ¿sí? Si eres dueño de negocio es muy diferente. Puede ser muy diferente. Pero si tú no eres dueño de negocio, entonces busca algo alternativo que te permita tener un ingreso extra y con ese ingreso extra es que te deje ese gusto de Ok. comprar tus cosas, ¿no? Y pagar a la misma tarjeta. O sea, tienes tu tarjeta, yo no estoy diciendo que no la tengas, pero estás siendo un poco más inteligente. O sea, lo que tratar es de revertir y volverte más emprendedor para que no estés todo el tiempo dentro del ciclo de la deuda, que es compro, me endeudo, pago, me vuelvo a endeudar, vuelvo a endeudar, pago, me vuelvo a endeudar, pago, me vuelvo a endeudar. Pero yo tengo que dar, para resumirlo, tengo que dar mi tiempo y trabajar quizás hasta más tiempo, porque después esas deudas crecen, entonces yo tengo que trabajar más horas para pagar la deuda. Y recuerden esto siempre, la deuda se le está pagando a otro. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser ese otro? Claro, claro. Ujú. ¿Cuándo se convierte la deuda en un problema serio? Cuando está muy alta en el sentido de que tus ingresos actuales no pueden cubrir la totalidad del pago de lo que consumiste, porque no, la idea sería, yo compro el producto y lo puedo pagar en 30 días o máximo 60, dejando que por lo menos te cobren un poquito de interés. Pero ya cuando tú empiezas a endeudarte y tienes una deuda alta en tarjetas de crédito y lo único que puedes hacer es pagar solamente el mínimo durante mucho tiempo, estás matándote, o sea, estás matándote porque estás completamente solamente pagando intereses, no estás pagando casi que nada capital. Entonces esa deuda se va a extender a muy largo plazo, lo cual puede ser contraproducente para ti, pues porque te está generando un estrés mental de que no puedo pagar. Y al no poder pagar, ni Dios quiera pasar algo adicional que te prohíba o te interrumpa tus ingresos, entonces ahí está la cosa peor, ¿no? Y no es que quiero ser negativo, pero sí es poner el escenario que pudiera pasar para que tengas en cuenta y conciencia de que lo más sano que puedes hacer es pagarla lo más pronto posible. Ok. Si una persona pues está endeudada, no importa el monto, puede ser que sea un poco más de lo que pudiera pagar en este momento. Ujú. ¿Cuál es ese primer paso que debería dar para empezar a salir de esa situación que tiene actualmente?
Oye, el primer paso es cambiar la mentalidad. Ese es el primer paso. Cambiar la mentalidad, ir a un coach de vida. No, ahí aprovecho sinceramente, y lo dije muy directo, pero realmente sí es cambiar la mentalidad. Si no, si te consideras una persona que no tiene las suficientes herramientas para hacerlo por tu cuenta, sí, ve a un profesional como un coach de vida, ¿verdad? Que te va a ayudar precisamente a dar esos pasos o a desbloquear esos obstáculos que tengas, pues que no te permiten dar ese paso o ese cambio de mentalidad. Después que hayas hecho eso, es que puedes ver las técnicas que se pudieran utilizar para reorganizar esas deudas y empezar a eliminarlas, que de acuerdo, por supuesto, a los ingresos actuales de la persona, va a transcurrir un lapso de tiempo que puede ser para unos más cortos o más largos. Eso va a depender de la capacidad de cada quien. Claro, Ujú. claro. En otras oportunidades hemos hablado del aterrizaje financiero o la radiografía financiera, para refrescar un poco la memoria de los que ya nos vieron y que los que no nos han visto sepan lo que es esa radiografía o ese aterrizaje financiero. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come y para qué sirve? Bueno, mira, yo llamo aterrizaje financiero es concientizar tu presupuesto, tus gastos, tus ingresos. O sea, vamos a aterrizar todo, porque a veces volvemos a lo mismo que dije anteriormente. Nosotros automatizamos muchas cosas. Y los pagos mínimos están hechos para eso, para que lo automatices y se te olviden. Y tú no te das cuenta, y tú estás ahí pagando mínimo y mínimo y mínimo, pero ni ves el saldo, sino, yo estoy pagando. Y ya eso queda en tu conciencia, ya yo estoy pagando. Pero no estás pagando de manera inteligente, ¿entiendes? No estás pagando de manera como nosotros deberíamos pagar, estás pagando al sistema, no te está pagando a ti. Entonces, lo primero que debes hacer cuando yo digo un aterrizaje financiero es, bueno, voy a sentarme un tiempo, voy a tomarme el tiempo para hacer una hojita de Excel o una hojita de papel todo lo que tiene que ver con mis ingresos, más todo lo que tiene que ver con mis egresos. Y de ahí voy a empezar a ver cuáles son deudas que yo tengo frecuentes, vamos a decir recurrentes, quiero decir que tienen un pago mensual. Esas deudas yo las puedo clasificar en base a la más alta, el alto interés o lo que sea. Y después que yo tengo aterrizado todo esos numeritos, toda esa parte lo que numérica que nos va a hacer darnos cuenta de cómo estoy en este momento desde el punto de vista de cuánto ingreso me está entrando, pero cuánto egreso me está saliendo y adicionalmente cuánto me falta para pagar esos que tengo como deudas. ¿De cuál de ellas pudiera salir yo más fácilmente? ¿Cuáles de ellas me están ahorcando o me están de alguna manera afectando más en mi contra, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí es un aterrizaje financiero. Excelente. Gracias, gracias por esa aclaratoria, ¿no? Fíjate, porque dependiendo de lo que es nuestra realidad financiera, ahí tenemos una base como arrancar, ¿no? Sí. Y fíjate que también he visto ahora que con el avance de la inteligencia artificial, ya ni siquiera necesitamos crear una hoja de Excel. Podemos pedirle a alguna de las inteligencias artificiales que nos diseñen en la hoja y nosotros podemos darle, alimentar la información. Qué bueno, no, excelente lo que acaba de decir y así es. De hecho, yo utilizo la inteligencia artificial hoy en día para mucho lo que tiene que ver de las consultas como tal, validar vamos a decir, la información que los clientes me están dando y ese tipo de utilidades, bueno, excelente. Y lo que toca decir es un perfecto ejemplo. Genérame una hoja de cálculo con la siguiente información. El cliente se llama, por ejemplo, Jenny González, él tiene unos ingresos de tanto, unos egresos de tanto, los egresos están constituidos por casa, tanto, carro, tanto, y en tasa de interés, tanto, Lo describes tal, genérame una hoja de cálculo, eso usted la genera y ya, la tienes ahí, lo que tienes que mantenerla actualizada después. Es totalmente cierto lo que acaba de decir. Muy bueno eso. Sí, ayer vi una, por cierto, lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama la plataforma, Ujú. que es para generar esas hojas de cálculo con cualquier información, cualquier cosa que sea importante saber los números. Mm, ¡Wow! Increíble. Solamente se alimentó con una información que se le dio de una hoja de Excel y te genera todos los gráficos, todo, absolutamente todo.
Qué bueno. Oye, qué bueno. Hay que saber el nombre de ella. Hay muchas hoy en día, pero sería excelente después saber el nombre y lo Y dije, publicamos allí. wow, increíble. Increíble, increíble. Bueno, seguimos con las deudas para, por supuesto, salir de ellas, que es lo más importante. ¿Por qué es tan importante enfrentar esta realidad financiera, enfrentando también el miedo? Porque a veces sentimos miedo de quedarnos sin dinero, sentimos miedo de no tener la calidad de vida que necesitamos de acuerdo a nuestros estándares de vida. O sea, yo a mí me gusta vivir así, así, asado, este, y lo hago. Hay mucha gente que vive a punta de tarjeta de crédito. Sí. Y se endeudan. Entonces, de repente enfrentar esa realidad significa de pronto tener que bajar esos estándares de vida, ¿no? Eso que acabas de decir, mira, Jenice, es extremadamente importante. Y es una de las cosas que como seres humanos nosotros caemos mucho en ese error. Eso que dijiste al final del estatus, de mantener un estatus. Fíjate, por ejemplo, nosotros, el caso de nuestro, vamos a decir así, que somos inmigrantes, venimos de otro país, ¿verdad? Llegamos acá. Quizás en nuestro país teníamos un mejor estatus, ¿verdad? Económico, por decirlo así. Y vienes acá y eso cambia, ¿verdad? Cambia de alguna manera. Mucha gente no le gusta bajar ese nivel de estatus económico que quiere proyectar, porque esa es la palabra, proyectarle a los demás. Y digo, ¿proyectarle a quién? ¿Para qué? O sea, mi pregunta es para todas esas personas, ¿no? Que no es esto no es un regaño, no es nada, sino es como más que todo una reflexión. Si tú estás claro de que tus niveles de ingreso no son lo suficientes como para mantener un estatus de vida del cual venías de tu otro país o simplemente estando aquí también lo tienes y por alguna X circunstancia ha bajado, tú tienes que tener dos cosas. Primero la humildad, primero la valentía, vamos a hacerlo así. Primero la Claro, valentía de aceptarla y después la humildad de simplemente trabajarla, ¿verdad? Y correrla. Porque si tú te bajas un poco de tu nivel de estatus, eso tú tienes que simplemente saber que eso es algo temporal. ¿Por qué? Salud. gracias. Porque eso es lo importante. O sea, que tú digas, esto es temporal, pero yo necesito pasar por este proceso para poder volver a subir a donde estaba o más allá. Entonces, pero hay personas que, como tú lo bien dices, no lo aceptan, no lo quieren hacer y prefieren endeudarse. Pero la deuda también tiene, vamos a decir, tu tarjeta también tiene un límite, Claro, ¿verdad? Tu tarjeta va a tener un límite y hasta ahí vas a llegar. Entonces, ¿cómo vas a hacer después? Va a estar peor, porque vas a estar endeudado y forzado a bajar al nivel de estatus que no quisiste manejarlo desde el principio de una mejor manera, valga la redundancia, ¿no? Eh, Eso es por miedo, como dices tú, miedo al que dirán. Muchas veces miedo al que dirán, a qué es lo que puede, cómo me pueden ver las personas. Y realmente yo siempre les voy a decir, miren, miedo al miedo. Uno tiene que tener miedo a tener miedo. O sea, no perfecto. tengas, sí. Cuando tú tienes miedo de algo, te paraliza, ¿no? Entonces, la idea es que el miedo es bueno si tú de alguna manera sabes manejarlo, administrarlo, porque el miedo nunca va a dejar de estar allí. ¿No? Somos seres humanos. Y gracias a Dios Ah, que tenemos miedo. sí, El exacto, miedo gracias a Dios. nos alerta. Nos ayuda, exactamente, sí, nos alerta. Lo que estoy tratando de decir, exacto, que tú siempre vas a encontrar las mejores palabras para explicarlo, es eso, pues, de que eh, el miedo nos paraliza si nos dejamos paralizar, pero si lo sabemos utilizar, el miedo nos va a llevar a mejores impulsos, nos va a impulsar a dar mejores pasos, más certeros, más hacia lo que estamos buscando en ese momento. Entonces, no le tengan miedo a eso, por eso les digo, tengan miedo a tener miedo. Claro. Bueno, tú tengo una deuda grandísima, debo 30, 35, 40 mil dólares. ¿Qué hago? Porque en realidad, para ser sincera, chico, mira, yo gano 3.000 dólares mensuales y debo como 30. ¿Qué puedo empezar a hacer para reducir esa cuenta? O sea, ya yo tengo un aterrizaje financiero, yo sé que
entre lo que es el alquiler, la comida y los otros gastos, yo sé que mensualmente yo estoy gastando 2.950. Me quedan $50. Jesús, Imagínate. ¿cómo puedo pagar los $30.000 con solamente 50 que me quedan? Bueno, mira, de esos 50, si hiciste, como tú dices, si ya hiciste un aterrizaje financiero bastante detallado, donde identificaste que no puedes disminuir más tus gastos, pues te toca trabajar más. Te toca volver a ingresar, a hacer, perdón, hacer algo extra que te dé un mayor ingreso. Pero si todavía, bueno, así pasaste por encimita de las deudas y puedes hacer un doble chequeo y pudieras encontrar lo que se llaman los gastos hormigas famosos, que ya sabemos cuáles Ujú. son. eh, bueno, mira, Refréscalo. ¿Cuáles son los gastos hormiga? bueno, vamos a refrescar los gastos hormigas. Mira, los gastos hormigas son aquellos gastos que nosotros los consideramos como insignificantes. Por ejemplo, yo soy una persona que fuma cigarrillo y tomo café. Entonces, eso para mí es mi placer. Vamos a decir, yo todos los días me fumo 2 cigarrillos, todos los días me tomo 2 o 3 cafés al día, de los cuales cuando voy a mi trabajo me paro en el Dunkin' Donuts o en el McDonald's, dame un café. Y después antes de llegar al trabajo me compro en la estación de gasolina una cajita de cigarrillos. Bueno, eso es un gasto hormiga. Saca la cuenta de cuántos te tomas al mes, cuánto eso te representa al año. Pregunto de nuevo, ¿no podrías disminuir en vez de tomarte 3 cafés, tomarte uno? Saca la cuenta. Ahorita cuánto cuesta un café. Yo no tomo café, pero un café está por lo menos en casi $5 uno, ¿verdad? Por ahí, Más o menos. más o menos. Vamos a ponerle, que a lo mejor está un poco caro, pero vamos a ponerle $5. $5 por 3 cafés al día son $15. $15 por 5. ¿Cuánto es? Con cinco setenta 25, y cinco como $75, correcto. Mm, 75 semanal. ¿Por 4? Imagínate. ¿Entiendes? Entonces tú 300. vas $300. Eso es mensual. Ahí sí. Vamos a suponer que no sabes que exagero, que no me tomo 3 cafés, que me tomo dos. Bueno, son 150. Si disminuyes a un café, te estás ahorrando la mitad de 150. ¿Cierto? Por un año, ¿cuánto es? Entonces ya por ahí tú empiezas a buscar. Es como que, bueno, voy a revisar bien dentro de mis ingresos qué más puedo o sea, disminuir de gasto para yo poder, eso para ti va a ser un ahorro y eso lo vas a meter en el pago. No es quizás a una solución muy, como le digo, final, porque son $30.000 contra 3.000, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar la manera de tener un ingreso extra. Y va a depender de ti también, de cómo lo vas a hacer. Si soy una persona que no me considero muy creativo, emprendedor o no, bueno, tengo que buscar un segundo trabajo. Y sí, suena doloroso, pero sí lo tienes que buscar. Sí tienes que hacerlo por un tiempo. O sea, ahí es donde está ¿cómo se dice? La clave de esto es por un tiempo, concentrándote en que ese segundo ingreso vas a tomar una gran parte de él y vas a pagar la deuda. Ahora, ¿cómo vamos a organizar las deudas? Para que más o menos tenga una idea de eso. Bueno, tú agarras de los 30.000, dime qué es. Bueno, tengo que pagar tanto en esto, en carro, tanto, en tarjeta de crédito, tanto. Como lo dije anteriormente, las tarjetas de crédito son aquellas que por la mayoría, por lo general, tienen la mayor tasa de interés, la más alta. Organízalas, ¿verdad? De manera que tú puedas pagar la de mayor tasa más rápidamente. O si tienes una deuda muy grande en una y quieres salir de esa, entonces lo haces. Esas son dos técnicas que existen. La técnica de avalancha y la técnica de bola de nieve. Se llama así. Entonces, eso también lo tienes que ver a cuál se ajusta más a tu necesidad o lo que tú quieres hacer. Pero definitivamente, resumiendo, uno, aterriza tus finanzas personales. Dos, organiza tu deuda de mayor a menor o aplicando una de las técnicas de lo que es deuda, avalancha o bola de nieve. Tres, consigue un ingreso extra. Y cuatro, empieza a pagar. Y no te Ujú. endeuden más. Y no, sí, exacto, no es pagar para volverte a endeudar, por lo menos por un tiempo, vuelvo a repetir, porque cuando tú sanas las deudas, entonces ya, mira, tú no sabes ¿cómo lo diría yo? La satisfacción tan El grande que tú alivio. sientes. Sí, el alivio, exacto, el alivio emocional que tú sientes cuando ya estás casi que fuera de deuda. Cuando estás fuera de deuda,
mucha tentación hay de volverte a meter en una deuda, pero ya yo lo creo que con la experiencia tenida tú vas a tener la posibilidad de decir, ah, bueno, yo voy a tener una deuda, pero de manera más inteligente. Un solo consejo para el que tiene deudas ahorita, grandes. Si tienes una deuda grande en tarjeta de crédito, te voy a dar una solución. Adquiere otra tarjeta de crédito. ¿Qué? Sí, adquiere otra tarjeta de crédito, pero cero interés, de esas que tienen por transferencia, te dan 18 meses mínimo, 18 meses mínimo por transferencia de deuda a cero interés. ¿Qué vas a hacer? Adquiere esa tarjeta, transfiere la de mayor tasa de interés a esa nueva tarjeta. Ya no tienes interés. Págalo en 18 meses y liberarás esa gran deuda que tenías con esa otra tarjeta de crédito. Disciplina, ¿no? Disciplina, absoluta disciplina, absoluta. Esto es bien importante a la hora de salir de deudas. Tú hablaste de la bola de nieve y de, ¿cómo se llama la otra? Avalancha, la técnica de la avalancha. Avalancha. La bola de nieve, yo entiendo que es que vas pagando cuando sales de una de las tarjetas, por ejemplo, la misma cantidad. Si yo pagaba entre todas mis tarjetas de crédito $500 mensuales y ya pagué una, a esa tarjeta yo le ponía 200 mensual por decir, Ujú. ya esta la pagué, entonces estos 200 se los paso a la otra. O sea, le pago a la otra lo que le pagaba, que vamos a decir que eran 100 más 200 que le está heredando de esta. Correcto, es el ¿Ok? mínimo de la anterior más lo que estabas pagando la que ya liberaste. Ok. Ujú. ¿Y cómo es la avalancha? La avalancha es muy similar, solo que vas a organizarlas de manera de la que tenga mayor tasa de interés es la que vas a empezar a pagar primero. Ok, pero es el mismo sistema. El sistema igual, sí, muy, muy igual, pero vas a hacer lo que es el pago primero de las tasas de interés que te está afectando más. ¿Entiendes? Porque es que, vuelvo a repetirlo, cuando estás pagando por un mínimo con una tasa muy alta de interés, tú a veces no te das cuenta, pero tu deuda sigue creciendo en vez de estarlo disminuyendo, porque no estás pagando a capital, estás pagando puro interés. Sí, Y pero mientras ¿y no si puedas, por qué debo tanto si yo pago todos los meses? eso Ay, muchos lo Dios dicen, mío, yo he pagado en este año 3.250 y la y deuda está ahí. lo único que he pagado en todo este año fueron $50. ¿Cómo es eso? Exacto, es eso que acabas de explicar, porque repito, la tasa de interés compuesto funciona de esa manera. Entonces, Bueno, por gracias Jesús, me encanta todo esto que nos estás informando. Yo voy a aprovechar para recomendar a mi amigo Jesús. Síganlo, se pueden comunicar con él en cuál es tu correo electrónico, Durán Jesús Alberto. duranjesualberto@gmail.com. También está el de strongcoaches@gmail.com. Ese correo está todavía por allí. Vamos a decir que son donde ustedes, si necesitan alguna información, me pueden preguntar. Si quieren también a través de ti, Jenny, siempre lo voy a mencionar porque yo voy siempre y firmemente lo digo. No hay transformación económica si no hay transformación mental. No va a existir. Entonces, primero hagámonos esa parte, ¿verdad? Esa transformación mental a través de una persona profesional. Si es Jenny, perfecto. Si no es Jenny, no importa, pero háganlo. Claro. O sea, ¿entiende? Háganlo. Y después vengan a un coach de finanzas personales. ¿Soy yo o es otro? No importa. Pero ese es el orden. Primero la transformación mental tiene que ocurrir para que después venga y sea más asertivo en tus decisiones financieras. Danos un mensaje final. Mensaje final, señores, mensaje final. Bueno, estamos viviendo tiempos muy dinámicos donde realmente eh, la, eh, el vivir apurados por la dinámica de nuestros trabajos, por la situación, vamos a decir, de la economía, que no estoy diciendo ni es mala ni es buena, sino simplemente cómo se vive hoy en día, hace que nosotros ignoremos muchas cosas y que lo dejemos de manera automática en nuestras mentes, lo cual, por supuesto, nos desfavorece en el sentido que no tenemos conciencia de muchas cosas que tenemos que manejar de una manera más detallada y con mucho más disciplina. Entonces, el mensaje de vida es, no te dejes abrumar, no te dejes abrumar. Vamos a hacer las cosas un poco con calma, pero con calidad. Y si de finanzas personales se trata, la idea es que seamos inteligentes en nuestras finanzas para que
nosotros nos volvamos también emprendedores, nos volvamos de alguna manera inversores, nos volvamos personas que vamos a saber generar dinero y que el dinero se vuelva para nosotros, ¿verdad? Un medio, más no una consecuencia, un medio Sí, de utilización, bueno, que las deudas no tienen que definir tu futuro. para nada. Aquí pues has aprendido algo y puedes seguir aprendiendo porque también una de las claves es la preparación, es Claro, aprender a manejar toda tu situación financiera como manejamos cualquier situación de nuestra vida diaria. es así. Con información, con disciplina, con decisiones claras, conscientes, lo mejor posible. Y bueno, muchísimas gracias, Jesús, por compartir tu experiencia, por ayudarnos a entender que siempre es posible empezar de nuevo con el bolsillo mejor. Claro que sí. Y si tienen alguna consulta, nuevamente les digo, mira, no hay problema, manden el correo. Yo por eso no les voy a cobrar absolutamente nada, porque manden un correo tanto a mí o a Jenis para cualquier tipo de información o de asesoría que quieran. Bueno, muchas gracias, Jesús, y todos ustedes por acompañarnos en Conversaciones con Propósito. Recuerda, si este video te gustó, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Gracias, muy buenas para todos. Muchas gracias. Chao, Jesús, bendiciones. Amén, igual para ustedes.